temas de aquí hasta las 10 de la mañana. Primero, debate sobre el caso Emilio Lozoya. Ayer tuvimos entrevista con Pablo Lemus, entonces no tuvimos posibilidad de entrarle a los entresijos del caso Lozoya. Vamos a tener un debate para definir si es un asunto político o realmente detrás de la orden de aprehensión que se giró existen deseos de justicia de parte de la administración de López Obrador y de la Fiscalía General de la República. Más adelante, el análisis de Jorge Rocha. Hay elecciones este domingo en 6 estados del país. Algunos eligen diputados, otros presidentes municipales, y también hay 2 gubernaturas en juego, ambas del Partido Acción Nacional. Y más adelante también hablamos con especialistas en materia medioambiental para analizar el mensaje que está mandando López Obrador con la designación de Víctor Manuel Toledo al frente de la Semarnat. Soy Enrique Tucen y hasta las 10 de la mañana estamos discutiendo los temas públicos. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tucen. De la mañana con 6 minutos. Gracias por los mensajes. WhatsApp 3318 8076 41. Por cierto, este domingo a partir de las 8:30 de la noche, cobertura especial sobre los primeros comicios después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio. 6 estados de la República que van a votar y muchas incertidumbres y dudas que seguramente resolveremos. Hay 2 gobernaturas en juego, decenas de municipios, también congresos locales, y a partir de las 8:30 de la noche, con enlaces a cada uno de estos puntos, tenemos acordadas entrevistas con encuestadores para que tengas la mejor cobertura electoral. México tiene una cita con la democracia. Este 2 de junio el escenario político se define con las elecciones en Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Toda la información en la zona electoral y la mesa de análisis con Enrique Tucen. Domingo 2 de junio, 8:30 de la noche. Cierres de casillas, resultados preliminares y toda la información en Zona Electoral 91.5 de FM. Zona 3, información al momento. Próximo domingo, sintonízanos. La pregunta del día es la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos y quien encabezó la financiación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Una apuesta política o realmente un combate frontal contra la impunidad? Tenemos 2 opiniones para que tengas un mejor criterio sobre lo que está sucediendo estos días. Juan Pablo Colín, del Partido Acción Nacional, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Muy buenos días. David Ricardo, politólogo y simpatizante de Morena, ¿cómo estás, David? Muy bien, Enrique, buen día. Gracias. A ver, Juan Pablo, empiezo contigo. La detención, bueno, ahorita existe una suspensión, pero hay una orden de aprehensión, lo está buscando la Interpol también. A Emilio Lozoya, ¿es una apuesta política de López Obrador o es un combate a la impunidad? Por supuesto que tiene que ser una apuesta política, Enrique. La verdad es que sin dejar de lado también que existe, por supuesto, una bandera impresionante en el sexenio de Peña Nieto, que fue la corrupción, que era algo que significaba el sexenio de Enrique Peña Nieto. Creo que sin dejar de lado que efectivamente había situaciones que implicaban actos de corrupción con Emilio Lozoya, que ya se venía trabajando eso desde el sexenio pasado, pues por supuesto que reviven ese tema en estos momentos en los cuales necesitan un poco más de elevar la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que vienen las campañas, tú mismo lo has mencionado, vas a dar una excelente cobertura el domingo de todas las campañas que se van a dar este domingo, entonces, las elecciones. Y esto, por supuesto, habrá que levantar un poco más de imagen de Andrés Manuel. Recordemos que el partido Morena no es un partido con institución sólida, con principios o con una doctrina firme. Y significa Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay que levantar la marca de Andrés Manuel para levantar la marca de Morena. Y bueno, pues en los últimos días tuvimos desabasto de medicinas, no ha cesado la delincuencia en nuestro país. Y había que levantar, insisto, la imagen del presidente. David, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que la persona vital en esta investigación es Santiago Nieto, quien ha demostrado y está probado
que es una persona íntegra, profesional, que ha dedicado su vida a combatir la corrupción. Entonces, Santiago Nieto no es una persona que se deje manejar, no es un títere de Andrés Manuel, y afirmar que esta investigación se está realizando con motivos electorales sería, digamos, cuestionar la credibilidad y el profesionalismo de Santiago Nieto, que creo todos acordamos que es un hombre íntegro, de una sola pieza, ¿no? Santiago Nieto ya había iniciado esta investigación en el anterior sexenio, y lo único que se está haciendo es que se va a armar una carpeta de investigación. Primero se congelaron las cuentas y pues la investigación va a seguir su rumbo, como debe de ser. Juan Pablo, ¿cómo ves lo que dice David? Después la descongelaron. O sea, decir que Santiago Nieto no recibe instrucciones del presidente, de verdad es un absurdo. Sabemos perfectamente, así como lo dijeron el abogado de Emilio Lozoya, que nada se movía sin la voz de Peña Nieto o la pluma de Peña Nieto. Por supuesto que todos los mexicanos sabemos que no se mueve ni siquiera un centavo, nada, una pluma, si no lo sabe Andrés Manuel. Ese centralismo del gobierno también lo tiene Andrés Manuel. Entonces no pueden hablar de que no existe una coordinación con el director Santiago Nieto. Ahora, hay una bandera importante con esto. El diputado Armando Guadiana Sí. le pide a Andrés Manuel que descongele las cuentas de Altos Hornos de México. O sea, y eso lo tiene que hacer Santiago Nieto. Tú dime si no recibe instrucciones de Andrés Manuel. A ver, ese asunto, a ver, nada más para aclararlo, el tema de Altos Hornos, se descongelan las cuentas para que les puedan pagar a los trabajadores, pero entiendo que el proceso al empresario Juan Pablo sigue su marcha, ¿no? Está detenido. Sí, pero Sí, el claro. del descongelar las cuentas era este director. Y ya se giró la ficha roja de la Interpol, es decir, la Interpol no juega, la Interpol no podría someterse a, digamos, jueguitos electorales, ¿no? Entonces, es cierto, se descongelan algunas cuentas, no todas las cuentas, y es para pago de trabajadores y proveedores. Y la otra cosa importante que hay que mencionar, ya que pusieron a Guadiana en el debate, es que claro, o sea, lo que dice Guadiana es inadmisible, ¿no? Eso no hay que defenderlo. Guadiana forma parte de Morena, pero su opinión es reprobable, ¿no? El fiscal Hertz va a tener un papel fundamental en armar una buena carpeta de investigación sólida con la cual se pueda llevar a prisión a este corrupto, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde va a llegar el fiscal David? ¿Hasta dónde va a llegar Santiago Nieto? Incluso el presidente de la República, en rueda de prensa, López Obrador dijo, este caso ya está abierto y por lo tanto lo vamos a investigar a fondo, pero dice el abogado, no sé si como estrategia jurídica, pero dice el abogado de Lozoya que Peña Nieto estaba totalmente enterado, y no solo él, sino todo el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Luis Videgaray y la plana mayor del gobierno de Peña. ¿Hasta dónde llegará la Fiscalía, David? Yo creo que esta investigación va a llegar hasta el final y va a tener consecuencias muy severas, ¿no? O sea, va a marcar un precedente en el combate a la corrupción en nuestro país. No se van a volver a dar estas alianzas entre oligarcas, digamos, y los funcionarios que tienen a su servicio. Y es algo gravísimo, o sea, se le vendió chatarra a Pemex. La planta de fertilizantes no servía, se le vendió a sobreprecio. Sí. Se le vendió sin un avalúo. Bueno, y hoy supimos por Reforma que fue express, que ni siquiera pasó como tal por todos los filtros del Consejo de Administración. Claro, es una venta irregular. Que parece una filtración de Lozoya, porque dice que Lozoya no firmó el documento, no firmó la compra. Y posteriormente se dan estas triangulaciones en las islas caribeñas. Sí. Y, entonces es muy extraño, es evidente que hay una corrupción muy marcada. Y podríamos decir que sí hay una agenda política, yo no diría electoral. Andrés Manuel ha dicho que se va a combatir la corrupción de forma firme, directa, franca, ¿no? No se va a permitir que vuelvan a ocurrir estas tramas corruptas, y era parte de su agenda, de su plan de gobierno, ¿no? Entonces, si hay una agenda política, Andrés Manuel está cumpliendo sus compromisos de campaña, pero no digamos que son jueguitos electorales. Juan Pablo, tú cierra esta discusión. Sí, solamente decir, hay tres temas, David. Efectivamente, la Interpol no se va a prestar a eso. Es la utilización de argucias jurídicas para poder dañar y elevar un poco su estrategia política. Es decir, no negamos
que existe un delito con Emilio Lozoya. Por supuesto que pareciera todo que está armado para que sí sea un delito, y sí lo es, efectivamente. La compra está sobreprecio, son de 163 millones que debió de costar esa chatarra, se la vendieron en 256. Sí. Es cierto. O sea, lo que dices es ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahora? Y además hay algo que contradice al propio presidente, como siempre ha pasado con su gabinete y el presidente. El fiscal Gertz Manero dice que se investigó de nuevo a partir de marzo. Es decir, o sea, no es un tema, sí, una carpeta que se habría aperturado desde el año pasado, sin embargo, se revivió apenas en marzo para poder dar seguimiento. Es que hay varias carpetas, ¿no? Por lo que entiendo que explicó ayer Gertz Manero, hay varias carpetas. Esta tiene que ver en particular con recibir recursos ilícitos por los depósitos que asume el fiscal y Santiago Nieto que vienen de sobornos. Sí, lo que voy, Enrique, es que no se puede dejar de lado que estas argucias políticas se utilizan en campaña. Eso es un hecho, ¿eh? Lo utilizaron la vez pasada. Andrés Manuel pactó con Peña Nieto el tema de que atacaran a Ricardo Anaya desde la Procuraduría. Ahora ya la Procuraduría dijo que efectivamente no tiene nada que ver Ricardo Anaya. Sí. Pero se han utilizado ese tipo de cosas. Hay antecedentes que nos dicen que sí se utiliza desde Morena las instituciones para dañar las campañas políticas. 30 segunditos. Sí, dime, David. Yo diría, hay dos bandos muy marcados. El bando del pesimismo, que quiere que continuemos con un régimen de impunidad, con un régimen de corrupción, en donde están los partidos del antiguo régimen, el PRI y el PAN. Y ahora este gobierno que quiere cumplir sus compromisos de campaña, que quiere hacer funcionar su plan de gobierno. Se va a combatir a la corrupción de forma frontal, directa, y ya se está demostrando que ya son hechos, ¿no? Se congeló la cuenta, se giró la ficha roja con la Interpol. Este gobierno va a terminar con la corrupción y ese dinero va a volver a las manos de la gente para que la gente vuelva a tener que estar en este país. Antes de despedirnos, Juan Pablo, David, pronóstico para el domingo, Puebla y Baja California, Juan Pablo. Solamente un minuto antes, Enrique, perdón. Ok, si le entra entonces efectivamente el combate a la impunidad, que es una consecuencia de la corrupción, entonces que nos diga qué pasó con las pipas de Pemex que se compraron también a sobreprecio y que nos transparente todo el tema. Ese va a ser tema de otro debate porque si no nos vamos a otro asunto. Juan Pablo, sobre las elecciones. Yo creo que en el caso de Aguascalientes va a haber las alcaldías, por lo menos la capital la va a refrendar Acción Nacional. La capital de Aguascalientes. Sí, sin duda. Y las gubernaturas, ¿no? Yo creo que Tere Jiménez ha hecho un buen trabajo. En el caso de Baja California, había una operación tremenda por parte del gobierno federal para dar apoyos, al igual que en Puebla. Entonces, bueno, Puebla hay un desarme también, eso hay que decirlo claramente, hay un desarme del Partido de Acción Nacional ahí a través de la muerte de Moreno Valle. Entonces, pues bueno, aprovecharon esa coyuntura los de Morena y a través de programas sociales están tratando de ganar elecciones. David. El PAN claramente está viviendo un periodo de eutanasia. Van a salir borrados de los dos estados, ya se van, ¿no? El conservadurismo rancio del PAN, por haber apoyado tantos regímenes de impunidad y de corrupción, se van a ir el domingo, va a ganar la alegría y va a ganar esta transformación que sigue emocionando a muchísima gente y va a quedar demostrada en las urnas. Sí, si les parece, Juan Pablo, David, el domingo hacemos contacto, ¿no? Para analizar este tema. Vale, perfecto. Gracias, un saludo. Un abrazo. 9 de la mañana con 18 minutos. Ahí está el tema Emilio Lozoya, que yo creo que siempre va a haber alguna especulación cuando hay este tipo digamos, cuando hay este tipo de detenciones siempre hay especulaciones, cortinas de humo, atrás hay algo, intereses electorales. Si a mí me preguntan, yo prefiero que los agarren. Emilio Lozoya es el primer elemento de una trama de corrupción. Emilio Lozoya no actuaba solo porque él era el coordinador para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Es decir, él lo que hacía es la relación con la gente que le metía lana a la campaña de Peña Nieto. Muchos que tienen que ver con grandes proyectos de infraestructura. Este es Altos Hornos. Pero también está Odebrecht, la empresa transnacional brasileña que compró gobiernos en toda América Latina, que también están documentadas, lo hizo el propio Santiago Nieto, documentadas transferencias a cuentas directamente de Emilio Lozoya. ¿No sabía Peña Nieto? Pues claro que sabía Enrique Peña Nieto. Claro que Peña Nieto sabía de dónde llegó toda esa lana que utilizó en la campaña de 2012. Yo creo que si el fiscal Gertz Manero, que si Santiago Nieto se quedan ahí, se quedan simplemente con Lozoya, viviremos lo mismo de siempre. El chivo expiatorio que pone su cara, 10 años al bote y se acabó. Si quiere dar resultados el fiscal,
que desenrede toda la trama, desde la presidencia de la República hasta el último funcionario que participó en esto que es un saqueo al pueblo de México. 9 de la mañana con 19 minutos, al corte y el análisis del doctor Jorge Rocha. Nueve de la mañana con 24 minutos, muchísimos temas en esta semana, por supuesto que atravesado por el nombre de Emilio Lozoya, que es la primera gran detención o la primera orden de aprehensión que se gira a un alto funcionario de la administración anterior. Ya abrimos este espacio con un debate sobre el tema y ahora quiero escuchar la opinión siempre acertada y precisa del doctor Jorge Rocha. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Oye, Jorge, ¿cómo ves el asunto Lozoya y que creo que estamos discutiendo más sobre los tiempos políticos y electorales que sobre el fondo de la situación, ¿no? A ver, a mí me parece un poco desafortunado que todo el mundo lea las acciones o no acciones del gobierno en clave político-electoral. Sí. Digo, los tiempos y los calendarios electorales ya están marcados y por supuesto que sí, puede haber un timing que favorezca o no a un gobierno, pero por supuesto que la agenda de corrupción en este país es extremadamente importante. Es uno de los temas claves y sustantivos para que este país empiece a cambiar. Entonces, para mí, francamente, si hacen este tipo de acciones en tiempos electorales o no electorales, la verdad es que es un asunto que me parece intrascendente, y más bien lo que tenemos que exigir es que efectivamente tanto Santiago Nieto como Gertz Manero integren un buen expediente para que ahora sí empiece a haber actos de justicia en este país. Sí, y esta es al inicio de un verdadero combate a la corrupción en México. Y esta es una línea, porque hay varias carpetas de investigación abiertas sobre Lozoya. Este es el caso de Altos Hornos, pero hay otros. Odebrecht, por ejemplo. Sí, claro, yo espero que se vaya viendo cada uno de los casos, pero además yo espero que también se empiecen a procesar otro tipo de funcionarios. Sí. Está en puerta la posible ya extradición de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Sí. Yo espero también que en breve también Sandoval, también sea el exgobernador de Nayarit, también se empiece a procesar este caso, donde hay muchísimos señalamientos. Es decir, yo creo que en este país tenemos que empezar a combatir la corrupción de manera frontal. Y obviamente, digamos, una buena señal en este caso en concreto, pues es la detención de Alonso Ancira. Es Sí. decir, desde hace mucho tiempo se ha señalado que la corrupción no sale sola y no se da espontáneamente y solo en funcionarios públicos. Claro. Normalmente hay un agente corruptor que está ligado a la iniciativa privada. Y Sí. me parece que si empezamos a transitar ese camino, creo que López Obrador dará un muy buen golpe y por supuesto, si eso luego se traduce en una recta electoral positiva para él, pues se lo ganó. Oye, Es sencillo. pero yo creo que aquí no se puede quedar porque, a ver, Lozoya era el que pasaba la charola en la campaña de Peña Nieto. Pasaba la charola con las empresas, prometiendo después algunos recursos, sobre todo con las internacionales como Odebrecht, como Altos Hornos, las españolas. Pero es difícil creer por los otros casos que ha habido, Jorge, en América Latina de Odebrecht y este tipo de financiamiento. Es difícil creer que el presidente no sabía o que Videgaray no sabía que era el coordinador de campaña de Peña. No, por supuesto. De hecho, si mal no recuerdo ayer, en el portal de Sin embargo, ya se hablaba de que el abogado precisamente... Sí, ayer lo dijo con Loret. Hablaba que nada se movía sin que el presidente Peña Nieto lo supiera o lo permitiera. Sí. Eso quiere decir que eventualmente este caso de Pemex seguramente va a empezar a tocar a otro tipo de funcionarios, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto. Jorge Rocha, si quieres retomamos el domingo la conversación contigo para el proceso electoral porque estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Sí, así es, esperemos a ver cómo va el mapa, pero si efectivamente las encuestas no fallan, Morena va a tener 5 gobernaturas más. Veremos, el domingo aquí estamos, un abrazo. Que esté muy bien, nos vemos el domingo. Ahí está, tenemos un problema de comunicación porque Jorge Rocha está en la carretera, por lo tanto
Retomamos el próximo domingo, como te decíamos, estamos aquí para analizar los resultados electorales. Hay citas para gubernatura en Baja California, que lo gobierna en PAN, en Puebla, que también lo gobierna Acción Nacional, ambos estados. Elecciones locales también en Aguascalientes, elecciones en Quintana Roo, en Durango y también en Tamaulipas. Varios estados que acuden a las urnas. No es menor, estamos hablando de que el próximo domingo se eligen 2 gobernadores, 70 municipios, 86 diputados locales. Y si las encuestas no fallan y Morena logra hacerse de Puebla y de Baja California, fíjate los datos, empezaría a haber un equilibrio cada vez más de la fuerza territorial de los principales partidos políticos. Por ejemplo, el PRI gobernaría en el país a 42 millones de mexicanos, Morena a 36 millones y el PAN a 22 millones de mexicanos desde los gobiernos estatales. Más temas. Hoy lo publica El Financiero. Creo que es un arrepentimiento medio cínico. Hoy Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, señala que pues sí, que después de todo el problema que hay en el sector salud en nuestro país, falta de medicamentos, falta de pago para operaciones, falta de médicos, pues sí, que tal vez se les pasó la mano. Eso dice Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Yo creo que una cosa es que se te pase la mano con quitando obras para carreteras, quitando inversión en distintos temas, y otra cosa es que se te pase la mano jugando con la salud de las personas. No se te puede pasar la mano cuando faltan marcapasos en los hospitales, cuando faltan medicamento, o cuando personas se pueden morir porque simplemente el medicamento o simplemente las atenciones médicas no llegan. Creo que es una declaración que tiene de alguna forma un cierto grado de cinismo de parte de Alfonso Romo. Qué bueno que recortan privilegios de la burocracia. Creo que tú y yo estamos cansados de que se mantengan burocracias que son totalmente insostenibles, con salarios exorbitados, con seguros privados, con autos, con celulares. Una cosa es esa y otra cosa es jugar con el derecho a la salud de las personas. Y lo anunciamos el martes pasado sobre la Contraloría. Ya tenemos un primer informe de la Contraloría sobre la licitación a toda máquina. Te recuerdo, a toda máquina es la licitación más grande que ha hecho el gobierno del estado desde que gobierna Enrique Alfaro. 3,250 millones de pesos en arrendamiento para comprar maquinaria y llevar a los municipios de nuestra entidad. En su momento hubo señalamientos de posibles conflictos de interés porque el empresario Guillermo Romo, que ganó la licitación, acompañó al gobernador del estado a una gira en California y fueron captados en una fotografía en un partido de básquetbol. Lo que dice la Contraloría, porque ha habido mucha desinformación, es que sí hay y se han identificado algunas irregularidades, omisiones, así los declara. Dice que hay 3 funcionarios que están señalados y que estos 3 funcionarios tienen 15 días para solventar los señalamientos. Entonces, como tal, tendremos la resolución final de la licitación a toda máquina y la opinión de la Contraloría en 15 días, es decir, estamos hablando de más o menos por ahí del 11-12 de junio tendremos la resolución de este caso. Son las 9 de la mañana con 33 minutos, regresamos para hablar sobre la Semarnat en nuestro país. Usted lo sabe, hubo cambio en la Secretaría de Medio Ambiente y también si existe o no una política ambiental en México. Nueve de la mañana con 37 minutos. Víctor Manuel Toledo fue presentado oficialmente como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con un posicionamiento en la rueda de prensa matinal del presidente López Obrador muy crítico de las políticas ambientales que se han tomado en los últimos años. Dijo que buscará revertir las políticas neoliberales y machistas que se han aplicado en este país y que hay de dos, incluso una frase que fue muy comentada posteriormente diciendo que en la ecología política no hay izquierda y derecha, sino lo que hay es políticas que apuestan por la vida o políticas que apuestan por la muerte, o incluso señaló políticas que calientan, decisiones que calientan el planeta y decisiones
que lo enfrían. Veremos qué tanto puede trabajar en esta materia el secretario Toledo. Platicamos con dos personas que conocen bien, con dos académicos que conocen bien esta agenda. Saludo a Alejandro Mendo, él es académico del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por atender esta comunicación y saludo también al doctor Hermes Ulises Ramírez. Él es director del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI en la Universidad de Guadalajara. Ulises, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Cómo vieron, si quieres empezamos contigo, Alejandro, cómo viste la designación de Víctor Manuel Toledo? Muy paradigmática, rompedora, digamos, de modelos. Yo pienso que en la formación del gabinete López Obradorista había varias apuestas para marcar una diferenciación de lo que se venía haciendo en las administraciones anteriores y me parece muy consecuente con esta visión de cambio de régimen. Este tipo de decisiones son consecuencia, son congruentes con esa visión de cambio de régimen. Sin embargo, a pesar de todas las amplísimas credenciales que tiene este científico tan destacado, habría que ver cuál es su margen de maniobra, porque sí, no es lo mismo que llegue alguien muy conocedor, un profundo experto, a lo que ya se puede operar en la realidad, en la praxis política, ¿verdad? Esa es la única salvedad que yo veo. Hermes, Ulises, ¿cómo ves la designación del secretario Toledo? Yo coincido mucho con lo que ha expresado el maestro Alejandro. Precisamente, pues yo creo que sí hay un cambio muy significativo en la manera de designar a un titular de esta dependencia, porque antes se hacía más bien por otro tipo de intereses, más que por el interés precisamente de una política pública ambiental que dé resultados, ¿no? Pero tiene mucha razón, él tiene muchas cartas académicas, ha sido un defensor ultranza precisamente de la ecología. El asunto es hasta dónde lo van a dejar trabajar y hasta dónde él puede hacer y proponer y sobre todo ejecutar, ¿no? Porque bueno, propuestas van y vienen, todo el mundo hace planes, sí, todo el mundo hace miles de, yo les diría, sueños guajiros y al final de cuentas pues no se ejecutan todas esas políticas públicas. Yo recuerdo que quizás otro de los secretarios que llegó a ocupar por ahí ese puesto, que era un académico muy reconocido, era Víctor Lichinger, y que fue destituido para poner a un ex gobernador del estado de Jalisco que no sabía absolutamente nada al respecto de este tema, ¿no? Entonces yo en ese sentido yo creo que sí aplaudo de la designación de este académico, muy destacado, pero pues sí habría que ver hasta dónde le dejan trabajar. Alejandro, parece, bueno, o salta a la vista como una especie de contradicción en el discurso López Obradorista. Por un lado está este señalamiento constante a la importancia del medio ambiente, del respeto incluso en el discurso a la naturaleza, el reproche a lo que ha significado el neoliberalismo para México, pero al mismo tiempo la apuesta por proyectos que uno puede pensar que son contaminadores y de clara raigambre desarrollista. ¿Tú ves también esta contradicción y qué va a hacer Víctor Manuel Toledo para un poquito pues tratar de cabalgar entre estos dos discursos, ¿no? Sí, a mí me parece que, digamos, la tipología de proyectos que viene planteando el presidente, sí, desde una impresión superficial y a priorística, podrían parecer un poco anticuados o convencionales, sí, pero con este equipo, digamos, tan formidable y tan bien formado, yo pienso que es suficiente garantía para que se le imprima el tipo de estándares mínimos que deben cumplir estos proyectos. La normatividad está vigente y no se puede saltar. Entonces, una de las funciones de este tipo de secretarios es precisamente asegurarse de que se cumplen con todas las normas establecidas. Hermes Ulises, ¿tú ves también eso? Es decir, que una designación como esta es garantía de que proyectos como Dos Bocas o como el Tren Maya van a ser respetuosos con el medio ambiente. Bueno, yo creo que garantía como tal no, pero sí al menos hay una propuesta de hacer bien las cosas. Yo creo que de ahí depende el gran cambio de política ambiental en nuestro país, que muchas veces pues se han hecho proyectos, nadie cuestiona nada, nadie dice nada, pero en este caso cuando se están hablando de proyectos como el de una refinería, de un tren, que pueden llevar desarrollo a una región, pues todo el mundo lo cuestiona simplemente por ser de un partido que no ha sido el tradicional. Yo no estoy defendiendo a nadie. El asunto está aquí de que, pues, sí deberíamos de tener una visión de
utilizar otro tipo de energías, Sí. pero desafortunadamente pues el país sigue dependiendo en exceso precisamente de los hidrocarburos. ¿Y qué sucede? Pues que si esos hidrocarburos, en lugar de importarlos, pues obviamente los podemos fabricar en nuestro país a un costo mucho más bajo, pues puede ser una decisión prudente, aunque no creo que sea la más adecuada a los tiempos que nos está enfrentando, sobre todo muchas crisis como el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Pero bueno, si no hay más, pues hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y yo creo que de ahí depende, y lo que dice el maestro Alejandro, pues obviamente que hay una normatividad para que todos los proyectos que se hagan de todo índole, pues obviamente tengan que pasar por una normativa que normalmente son las manifestaciones de impacto ambiental, pero bien hechas. ¿Qué sucede? Que durante muchos años pues se han hecho manifestaciones de impacto ambiental de todos los proyectos gubernamentales, pero muchas veces se hacen después de que ya se ejecutó la obra y eso no sirve absolutamente de nada. En este caso yo creo que tendremos que exigir precisamente que todo este tipo de estudios se hagan previos, que esté bien sustentado, que es viable el desarrollo de cada uno de estos proyectos y que si va a traer más beneficios que perjuicios, pues obviamente adelante. ¿Por qué? Porque sería absurdo pensar que algún proyecto en particular no va a impactar en nuestro medio ambiente y obviamente... Y más una refinería, un tren, ¿no? Todos, o sea, del que tú me digas, todos tienen un impacto. Obviamente hay que buscar el que impacte menos y sobre todo medidas de mitigación para poder contrarrestar esos impactos que estamos realizando. ¿Qué sucedía anteriormente? Pues obviamente se hacían proyectos, no se hacían de manera adecuada, se hacía el daño y jamás se le recriminaba y mucho menos se le exigía precisamente a los desarrolladores de los proyectos a que mitigaran el daño que habían estado haciendo en cada uno de sus proyectos, ¿no? Entonces, yo insisto, yo creo que hoy tenemos la gran oportunidad con un académico que sabe de esto, Sí. de poder hacer las cosas bien y a la primera. Entonces, yo me gustaría de verdad ser muy optimista y darle mi voto de confianza precisamente a que haga las cosas lo mejor posible dentro de pues el margen que lo deje en maniobra. Alejandro, Ulises, para despedirlos, hay más allá de las personas, más allá de los cambios que hemos visto, de Josefa, la llegada de Víctor Manuel, hay un proyecto ambiental en la cuarta transformación. ¿Les parece que es sólido un proyecto de transición energética o vemos más de lo mismo en esta agenda, Alejandro? Yo pienso que sí hay un proyecto de fondo que se ha venido construyendo desde hace un par de quinquenios por lo menos. Hay gente trabajando aquí desde hace décadas en una alternativa. Y esta alternativa, este horizonte que se está construyendo me parece de la mayor relevancia porque no se enfoca en obras, aunque sean de gran envergadura como un aeropuerto, un circuito de ferrocarril o una refinería. Se trata de rescatar el país en sus fundamentos, en las grandes zonas selváticas, en la calidad de los mares, en las zonas boscosas, en las masas forestales, en no permitir la producción de alimentos con componentes transgénicos, etcétera. Ese es el espíritu de fondo que está defendiendo Víctor Manuel Toledo. Y me parece que sí hay un proyecto medular detrás de esta decisión. ¿Cómo ves tú, Ulises? Híjole, yo la verdad sí no podría hablar mucho al respecto, no conozco todo el proyecto de política pública ambiental del nuevo gobierno, pero lo que sí conozco pues es lo que ha sucedido en tiempos anteriores y básicamente a mí me parece que pues desde hace muchos años no tenemos una política ambiental bien definida, vamos dando tumbos lo que se nos va ocurriendo y yo espero, otra vez, doy mi voto de confianza que pues en esta propuesta de la cual menciona el maestro Alejandro, pues obviamente se hagan las cosas como tienen que hacerse y como se hacen en la mayoría de los países desarrollados, en el cual es mucho más importante precisamente el cuidado de nuestro entorno y de nuestro hábitat, de nuestros ecosistemas, antes de el impulso de las economías particulares de los privados, ¿no? Entonces, yo quisiera ser muy optimista en ese sentido y pensar que sí puede existir un cambio, vamos dando el voto de confianza, y bueno, en unos años veremos los resultados precisamente al respecto de esta nueva política pública acerca del medio ambiente. Maestros, les agradezco, un abrazo. Un saludo a ambos.
9 de la Hasta mañana luego. con 48 minutos. Ahí está, uno de los asuntos de la semana, el relevo en Semarnat. Hay que recordar que la ex titular fue destituida, renunció, aunque después supimos por diferentes versiones que se manejaron en la prensa que en realidad no, que la obligaron a renunciar luego de detener un vuelo, aludiendo que era orden presidencial de tener un vuelo comercial. Se fue la ex titular de la Semarnat. Llega Víctor Manuel Toledo, un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de relaciones, lo que le llamamos la ecología política, es decir, de la relación entre las decisiones políticas y los temas ambientales. Y mañana el secretario Toledo tiene, digamos, su primera prueba, porque mañana tiene que presentar todos los elementos ambientales del proyecto de refinería de Dos Bocas. Un proyecto que muchísimos grupos ambientales han señalado como ecocida, que tiene un impacto gravísimo en el medio ambiente, en particular en Tabasco. Y por lo tanto, creo que mañana se juega buena parte de su crédito el secretario Toledo y si tiene o no margen de maniobra para hacer cambios al interior del gabinete. 9 de la mañana con 49 minutos, hay muchísimos mensajes. Al regreso los comentamos. 9 de la mañana con 52 minutos. Gracias por comunicarse con nosotros. Muchos mensajes, comentarios. Gracias de los distintos temas que hemos analizado esta mañana. Nos dice Miguel Ramírez, a mí me parece que la entrada de Toledo es un tema a revisar. Primero por la presión para que renunciara la anterior secretaria y viendo su capacidad. Cuando presente el estudio de impacto ambiental sobre el aeropuerto, ojalá no sea un conflicto con el medio ambiente. Yo creo, Miguel, que ahí hay una disputa irresoluble porque López Obrador tiene una visión no ambiental del desarrollo del país, de profundización de los combustibles, del petróleo, de la energía, de refinar más gasolina. Te invito, Miguel, a que revises, yo lo revisé esta mañana, el proyecto medioambiental que presentó como agenda del medio ambiente la Presidencia de la República. No hay referencias a la transición energética, no hay referencias a energías limpias y mientras vemos en el mundo que se empieza a ir hacia nuevos modelos de autos eléctricos con buenos incentivos fiscales para que compremos coches que no contaminan, aquí vemos que no, hay que hacer refinerías, más petróleo, más gasolina, que cueste barato. Y sí, Toledo, que tiene una trayectoria intachable como académico, si Toledo dice que no hay impacto ambiental de hacer una refinería del tamaño de Dos Bocas, que no hay impacto ambiental de hacer un tren de cientos y cientos de kilómetros por la selva, es decir, creo que entraría en un problema de credibilidad. Vamos a ver qué presenta mañana, estaremos atentos y por supuesto mañana te tendremos aquí un resumen de lo más importante que diga el secretario de Medio Ambiente, porque el medio ambiente, cuidar el medio ambiente es una herencia que le podemos dejar. No, tal vez no nos toca a nosotros los efectos más devastadores del cambio climático, que ya los estamos viendo, pero sí a nuestros hijos, a nuestros nietos, les va a tocar lidiar con esto. Entonces creo que es importante que a veces no seamos tan cortoplacistas y que realmente presionemos a los gobiernos para que se tomen medidas en relación al medio ambiente. Bueno, nos dice Alfredo, hola Tucen, hay que seguir con lupa el caso de Lozoya, pero sin olvidarnos de la falta de medicamentos y recursos de los hospitales públicos. Ahí estaba leyendo el caso de una comunidad indígena muy afectada por los recortes y sobre el triste tema de las personas con cáncer que se han quedado sin tratamiento. Lo comentábamos hace rato con relación, Alfredo, a las declaraciones, yo las calificaba de cínicas de Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, cuando le dice al Financiero, hoy lo publica el Financiero en su portada, pues tal vez sí se nos pasó la mano con los recortes. Hay asuntos, hay áreas de la política pública en donde no se te puede pasar la mano. Es decir, la educación, la salud, los programas sociales, eso cuesta vidas, eso tiene que ver con digamos, lo más básico. No le puedes pedir, mire, estamos haciendo ajustes y combatiendo la corrupción, entonces ahorita no van a llegar medicinas. Y hay un texto, un libro que les recomiendo, está de venta en algunas librerías, en específico en Gandhi, que se llama ¿Por qué la austeridad mata? La austeridad entendida como quitar recursos que van a la atención educativa y sanitaria de la población, el costo humano de las políticas de recorte, de David Stuckler, que es un académico de Reino Unido,
que analizó cómo los ajustes en el gasto impactan en la salud de las personas e incluso en la tasa de mortalidad. A ver, de todos modos, creo que es un texto que puede ayudar muy bien a dimensionar dónde se tiene que recordar y dónde no. Una cosa es quitar privilegios y otra cosa es quitar gastos en rubros prioritarios. Nos dice Blanca Moreno: Enrique, buenos días. ¿Qué tanta probabilidad existe que se comience un juicio político contra Peña Nieto y el señor Videgaray? Debería haber una posibilidad alta porque Videgaray formaba parte del comité de administración de Petróleos Mexicanos, que decide las compras como la de Altos Hornos, y parece que la estrategia jurídica de Lozoya, del abogado de Lozoya, es precisamente irse contra ellos. Nos piden anonimato sobre el tema de la investigación a toda máquina. Habría que recordar que la Contraloría emite sanciones administrativas, no penales. Eso le toca a la Fiscalía Anticorrupción. Además, sobre la validez del contrato, quien debería determinar si podría ser anulado o no, debería ser un tribunal. Por cierto, hasta donde tengo entendido, los 15 días que tienen los 3 imputados son hábiles, no naturales. A 3 semanas. Gracias por las aclaraciones, muchas gracias por decirnos. Es cierto, son naturales, es decir, 3 semanas estamos hablando. Y sí, cuando la Contraloría, digamos, tenga todos los elementos que proveen estos 3 funcionarios, la Secretaría de Administración en particular, pueden enviarlos y de ahí se determina hacia dónde. Una parte es el Tribunal de Justicia Administrativa, otra parte podría quedarse interno en la Contraloría por razones administrativas, y si hay alguna causa penal, esa tendría que ir directamente como carpeta de investigación al fiscal anticorrupción. Este es, digamos, el esquema con el que opera el sistema estatal anticorrupción. Enrique, ¿cómo está? Jajaja, ¿acaso es Bebeto? Bueno, exactamente, a quien se refería Ulises Hermes con el asunto del medio ambiente. Una pregunta: ¿ya no estás en las tardes? No, desde hace ya algunas semanas nos quedamos con este horario en las mañanas. Enrique, buen día. También a nosotros se nos puede pasar la mano y exigir su renuncia. Comentario fuera de lugar, cínico y burlesco. Con la salud de los mexicanos no se juega. Gracias, Alejandro. Hola, soy Tadeo. Como que desde Salinas con la quina cada sexenio hay costumbre de atrapar a un personaje mediático para vender humo. Sí, esperemos que en eso no quede. Y por eso mencionábamos desde el martes que ojalá esto devenga en que sepamos toda la trama que había atrás de Lozoya. Lozoya no actuaba de forma solitaria. Y sobre el asunto que decía Alejandro de los recortes, los recortes en salud no solo no afectan a los más pudientes de nuestro país. Ellos se atienden en hospitales privados y no tienen problema por falta de medicamentos. Cuando recortas en los hospitales públicos, a quien más afectas es a los más necesitados. Y por lo tanto, aquella frase de López Obrador de primero los pobres, pues es a quien estás afectando, primero a los pobres. 0277, hola Enrique, ojalá no se repita lo de la maestra Gordillo con Peña Nieto, totalmente de acuerdo. Fernando Reyes, muy ofendidos con Pablo Lemos por considerar a Temajac el barrio de los muertos como Guadalajara, así se llama el barrio. Por aquí tiraban cadáveres de los pleitos de las cantinas que existían, por lo que vemos ahora los muertos somos los que vivimos en esta zona. Le solicito al momento de estar en la voz del entrevistado que no se encima en la plática para dejarlo terminar, me dice Arturo. Bueno, Arturo, es para tratar un poquito de acelerar el debate. 1405, buenos días. Ustedes saben que a la oposición nunca va a aceptar algo del gobierno actual. Les urge descarrilar al gobierno. Yo también lo que urge es que discutamos con mayor sensatez y tranquilidad. Yo creo que a veces parece que este país solamente se divide entre los que están a favor y los que están en contra de AMLO, y creo que este país es mucho más complejo y mucho más plural que esa absurda dicotomía. Nos vamos, mañana retomamos conversación a las 9, tenemos mesa de análisis para darle un giro analítico a todo lo que sucedió en la semana y por supuesto lo que va a suceder el fin de semana con los comicios. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana viernes a las 9.